Saludos cordiales a todos, muy buenas, esperando que se encuentren bien. Ministerio de Educación de la República Dominicana, Escuela Mirador Norte, educando para un futuro mejor. Hoy tenemos una sesión muy especial, ya que esta pues se dividirá en dos. Vamos a tratar dos temas en esta sesión formativa. Seguimos con el tema de la materia B. En la clase anterior vimos que era el agua y las vitaminas y realizamos la pregunta de recuperación, la cual dice así, que si conocías el nombre de alguna vitamina y cuál era su función. Recordando también que el agua es la molécula más abundante en los seres vivos. Se calcula que el 70% de nuestro peso es agua. Vimos el agua en los seres vivos y vimos también lo que son las vitaminas, entre las cuales vimos la vitamina A, D, E y K. ¿Cuál es su función? También vimos lo que es la vitamina C y el complejo B. Hoy hablaremos pues de los carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos conoces? Las macromoléculas son orgánicas, moléculas de gran tamaño formadas principalmente por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Estas se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aquí podemos ver los glúcidos o carbohidratos, llamados también, son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La composición química de un glúcido puede ser descrita por la fórmula CnH2n, o sea, que poseen N moléculas de agua por cada N átomos de carbono. Los carbohidratos cumplen diferentes funciones en los seres vivos. Las moléculas importantes es servir como fuente de energía para la célula. La glucosa es el principal carbohidrato con función energética. Otro carbohidrato con función energética es el almidón, el cual sirve de reserva de energía en los vegetales. Los seres humanos obtenemos los carbohidratos que necesitamos a través de la ingestación y degradación de alimentos como las frutas, pastas, harina, pan o arroz. Algunos carbohidratos tienen función estructural, ya que se encuentran formados parte de moléculas más complejas como glucolípidos o glucoproteínas. La célula es un polisacárido presente en los vegetales que contribuye a dar sostén y rigidez a las plantas. La quitina es un polisacárido presente en el esqueleto de los insectos y le brinda protección a los órganos internos. Aquí, como podemos observar, está la estructura molecular de la glucosa. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la molécula de glucosa? ¿Qué tipo de
azúcar es? ¿Cuántos átomos de oxígeno posee? ¿Cuántos átomos de nitrógeno? Esas son preguntas que deben de contestar más adelante. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican según la complejidad de su estructura de la siguiente manera. Los monosacáridos, compuestos por una sola molécula de azúcar, poseen de 3 a 7 carbonos en su estructura molecular y reciben nombres de acuerdo con el número de carbonos. Por ejemplo, la fructosa presente en las frutas es una hexosa, es decir, tiene 6 átomos de carbono en su molécula. La ribosa y la desoxirribosa, presentes en los ácidos nucleicos, son pentosas porque poseen 5 carbonos en su molécula. Los monosacáridos tienen sabor dulce y sirven como fuente de energía en los organismos o como bloques de construcción para moléculas más complejas. Aquí tenemos un ejemplo que describimos hace momentos. Los disacáridos son carbohidratos formados por la unión de dos moléculas de monosacáridos en una reacción química en la que se pierde agua, denominada síntesis por deshidratación. Por ejemplo, la sacarosa o azúcar de mesa es un disacárido formado por la unión por deshidratación de una molécula de glucosa y de una fructosa. Los polisacáridos son carbohidratos construidos por centenares o millares de residuos de monosacáridos. Son ejemplo de polisacáridos. El almidón principal, reserva de energía de los vegetales. El glucógeno, que constituye una reserva de energía en los animales y células. La celulosa, que les brinda rigidez a las células. Las plantas, todos formados por los residuos de glucosa. Eso es una ramita de apio que tiene celulosa. Vamos a ver un corte para que vean respecto a este tema. Los carbohidratos son uno de los 3 grandes macronutrientes juntos con proteína y grasas. Cuando usted come carbohidratos, entra en su torrente sanguíneo en forma de glucosa, que es la fuente preferida de su cuerpo para combustible. Y su cerebro, de hecho, depende de los carbohidratos para obtener energía. Las verduras, frutas, granos enteros y productos lácteos son algunas de las mejores fuentes de carbohidratos. Cuando la gente dice que los carbohidratos son malos o deben evitarse, suelen estar hablando de azúcares y carbohidratos refinados como el pan blanco, arroz blanco y fideos. Limitar su consumo de azúcar y carbohidratos refinados es generalmente una buena idea porque las calorías se pueden sumar rápidamente y estos alimentos no ofrecen mucho en forma de las vitaminas, minerales y fibra, pero todavía quiere dar a su cuerpo los mejores carbohidratos que necesita de las mejores fuentes. Bien, continuando con la sesión del día de hoy, aquí tenemos una actividad la cual nosotros van a realizar en su cuaderno. Explica cuáles funciones desempeñan los siguientes carbohidratos en los seres vivos: la glucosa, celulosa, almidón, pectina, fructosa y glucógeno.
Eso es en cuanto a esa parte. Y ahora vamos a lo que es las proteínas. ¿Conoces el nombre de alguna proteína? ¿Cuáles alimentos son ricos en proteínas? Las proteínas son macromoléculas o son las macromoléculas más abundantes en los seres vivos debido a la diversidad de funciones que realizan. Las proteínas son polímeros formados por la unión de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. En la actualidad se han identificado 20 aminoácidos esenciales, los cuales se combinan para producir los millones de proteínas conocidas hasta el momento. La función de una proteína guarda una estrecha relación con su estructura tridimensional. La estructura de una proteína está determinada por la secuencia de aminoácidos que la conforman, así como por la atracción y repulsión de cargas entre estos y las interacciones hidrofóbicas o hidrofílicas con el medio acuoso circundante. Aquí tenemos una pequeña reflexión diciendo que las moléculas orgánicas de gran tamaño, como los polisaccáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos, son sintetizadas a partir de moléculas más pequeñas que se ensamblan de manera repetida. Este proceso se llama polimerización. Las moléculas ensambladas se llaman polímeros y las unidades que lo conforman monómeros. ¿Cuáles monómeros conforman a las proteínas? ¿Cuáles monómeros conforman a los polisacáridos? Aquí tenemos la estructura de las proteínas. En la estructura primaria la vemos de esta manera. Y luego tenemos la estructura secundaria. Ven esas moléculas que se encuentran formando parte de la estructura. Aquí tenemos la estructura terciaria y luego la estructura cuaternaria. La función de las proteínas pueden tener una función estructural particular en el transporte de sustancias, catalizar reacciones o poseer una función reguladora en el organismo. Todo eso pasa dentro de nuestro cuerpo. Todo eso que vemos acá. Vamos en un momento a presentar lo que es la producción de qué son las proteínas. ¿Sabes para qué sirven las proteínas? ¿Conoces en qué alimentos están presentes? Vamos a verlo. ¿Qué son? Las proteínas son nutrientes que forman los tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos y los huesos. Las proteínas también transportan algunas vitaminas y refuerzan nuestro sistema inmune. Tipos de proteínas. Podemos distinguir entre proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Podemos encontrar proteínas de origen animal en alimentos como la carne, el pescado, los huevos, la leche o en derivados lácteos como el yogur o el queso. Entre los alimentos con proteínas de origen vegetal destacan las legumbres,
como los garbanzos, las lentejas o las judías. La quinoa, las semillas y los frutos secos también tienen proteínas. ¿Qué aportan al organismo y por qué son importantes para una alimentación sana? Las proteínas nos ayudan a crecer y mantenernos sanos. Recuerda que una alimentación saludable consiste en tomar diferentes tipos de alimentos. Por eso es bueno consumir proteínas vegetales y animales. Consumir alimentos de origen vegetal también nos aporta otros nutrientes, como vitaminas y minerales. Además, los alimentos de origen animal nos aportan algunos minerales que necesitamos y también grasas. Vamos a ver qué platos podrías comer para introducir las proteínas en tu alimentación. Tipos de platos de comida en los que pueden encontrarse. Algunos platos con proteínas vegetales son las ensaladas de legumbres, o el hummus de garbanzos. Los asados de carne o los huevos también tienen proteínas. Pero recuerda acompañarlos de otros nutrientes en tu plato como hidratos de carbono y verduras. Como has podido comprobar, hay muchos alimentos de los que se pueden obtener proteínas para mantenernos sanos y fuertes. ¡Hasta la próxima! ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Bien, entonces antes de terminar, queremos hacer una recomendación a los niños para que, como ya decía el video, se suscriban al canal y vean muchas informaciones que necesitamos saber. Antes de terminar, pues hay que decir algo importante. Y es lo siguiente, con respecto a lo que comemos. Sabemos que en nuestro país últimamente se están importando muchos alimentos de otros países, ya que hay regiones en nuestro país que por razón climática, por razón de falta de personas con ganas de trabajar, pues se está requiriendo hacer eso desde otros lugares. Pero para mantener una buena salud, pues debemos de comer sano. Esa es la recomendación que debemos de dar. Miren todo lo que está aconteciendo en nuestro país, muchas personas que están padeciendo enfermedades. Tenemos que ir al médico, porque así podemos darle seguimiento a nuestro cuerpo, a nuestra evolución. Cáncer, que es la principal arma. Estos días, muchas personas que lamentablemente están perdiendo la batalla de esa enfermedad, y eso en parte tiene que ver con esta clase de hoy. Este es el principio. Debemos alimentarnos bien, debemos cuidarnos bien. No es que los refrescos sean malos, los refrescos no son malos, pero debemos tomar moderación, consumir mucha agua, el agua requerida por nuestro organismo. Bien, entonces ya para finalizar, vimos el video explicando los grupos de donde podemos obtener las vitaminas, las proteínas necesarias para que nuestro cuerpo funcione eficientemente. Y tenemos ya
Para finalizar, la siguiente actividad. En tu cuaderno vas a explicar qué son las proteínas y cuáles funciones desempeñan en los seres vivos. En otro apartado, utilizando masilla de colores y limpiapipas, construye modelos de estructura primaria, secundaria, terciaria de las proteínas. En pocas palabras, de las paletas que ustedes se comen, de los sorbetes que ustedes usan cuando beben refresco y de algunas láminas, van a dibujar esas estructuras, las van a formar. Primero las van a dibujar en el cuaderno y luego cuando se les dé la instrucción, la indicación, entonces van a llevar los modelos. Ya saben. Pues hasta aquí la sesión formativa de hoy de Ciencia de la Naturaleza. Esperando que la hayan pasado bien y que hayan pues adquirido nuevo conocimiento. Muchas gracias. Hasta la próxima.